Estamos entonces ante la primera diapositiva, cannabis y esquizofrenia, la segunda. El cannabis es una planta, como bien saben, la que más conocemos es la sativa, sin embargo existen otras especies como es la índica y la ruderalis. Cada una pues tiene una composición inclusive diferente de los diferentes fitocannabinoides que hay. La que más conocemos es la sativa. Ahora, la planta crece en cualquier medio, ¿no? Es una planta que ha crecido de manera silvestre, crecía en los territorios de China e India, y la población lo utilizaba, ¿no? Generalmente para lo que es hacer fibras para lo que era ropa o si no para sogas. Sin embargo, también se sabe que hubo también un consumo como alimento, como grano del cannabis. Sin embargo, como no era un grano muy efectivo, pues no hubo mayor uso de esta mediante como grano. Ahora, las formas de uso de la marihuana, tenemos entendido que hay la forma inhalatoria, que puede ser a través de un porro, ¿no? Una forma también algo conocida en los últimos años es la formación de un porro mediante frutas, ¿no? La manzana, que inclusive utilizan otro tipo de frutas como el mango, el uso también de los brownies que son preparados, no pasteles, que también contienen la hierba, etc. Las formas de uso, por ejemplo, en el caso de porro, ya la formación de un porro es por un papel especial, que es el papel Riley, aunque en realidad los usuarios generalmente utilizan otro tipo de papeles que les permita tener un uso, un filtraje de lo que quiere conseguir con el uso de la marihuana, ¿no? ¿Pueden subir el volumen? El efecto psicoactivo. Está el papel el Riley, sin embargo también lo pueden hacer con papel de tabaco o si no formar también un cigarrillo, un porro que combina el cannabis con el tabaco, que puede ser también en un Riley o también en el mismo papel del tabaco. Hay diferentes tipos de marihuana y acá es donde entra a tallar tal vez el mayor problema, es que no todas las marihuanas son iguales. Hay marihuanas que tienen mayor concentración del tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo. En realidad, si la marihuana no contuviera este tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo, es muy difícil que las personas encontraran ese gusto, ¿no? Por el consumo. Ahora, antiguamente, como he mencionado, la planta crecía de manera silvestre. El porcentaje de tetrahidrocannabinol de esas plantas que crecían de manera silvestre era del 2 al 3%. Sin embargo, ahora hay modificaciones en la planta, tecnologías de cultivo inclusive, que la hace diferente. ¿Cómo sé qué marihuana o qué tipo de marihuana tiene un mayor potencial dañino para el usuario, para el consumidor? Y es que hay una fórmula que si esta es mayor a una, se considera que es potencialmente dañina. La fórmula es saber el porcentaje de composición del tetrahidrocannabinol más el porcentaje de concentración del cannabidiol entre el porcentaje del cannabidiol. Entonces, esta operación da como resultado que sea mayor o menor a 1. Si es mayor a 1, tiene un potencial tóxico, no nocivo, y si es menor a 1, no tiene ese potencial. Acá tenemos una pequeña imagen de lo que Cedro publicó en alguna oportunidad acerca de los tipos de marihuana que se venden en el país, que es la Sensi Star, la Blueberry, la Maldi, la Super Scan, la White Widow, la Purple Haze. También acá indica cuáles son las zonas donde hay mayor producción de cultivo de marihuana, que es La Libertad, Huánuco, Cajamarca, San Martín y Ancash. En Lima, donde ha sido más requisada tal vez no del cultivo, es
San Martín de Porres, Breña, Barranco, Miraflores, Los Olivos, Callao y La Victoria. La planta del cannabis, hasta el momento han sido encontrados 113 tipos de fitocannabinoides. El que yo hago mención y el que resalto porque tiene el potencial psicoactivo es el tetrahidrocannabinol. Sin embargo, la planta también contiene otros como es el cannabigerol, el cannabicromene, el cannabidiol, que este es uno de los fitocannabinoides que tiene un potencial terapéutico y que es justamente el que tiene alta concentración en los famosos aceites de cannabis que son utilizados para diferentes patologías, especialmente las neurológicas. ¿Ya? Aclarando que el aceite de cannabis es muy diferente a la composición que tiene la planta en sí, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el aceite de cannabis que lo que más abunda es el cannabidiol y que por el contrario hay muy poca concentración y inclusive no hay concentración de tetrahidrocannabinol, ¿no? Y así diferentes tipos de cannabinoides. Otro que es importante es el cannabinol. Sin embargo, nuestro organismo también hace una producción de compuestos químicos que tienen la misma estructura química que los fitocannabinoides, ¿no? Eso fue descubierto casi a fines de los 80, ¿no? Los endocannabinoides. Hay dos endocannabinoides que nuestro cerebro produce, que es la anandamida y el 2-acetil-araquidilglicerol. Estos son producciones, o sea, es algo que nuestro propio organismo produce. La planta tiene fitocannabinoides que se vendrían a ser los exocannabinoides, quiere decir que nosotros no lo producimos, sin embargo los usuarios lo ingresan a su organismo. Y como sabemos que puede tener algún potencial terapéutico, muchas empresas farmacéuticas también han fabricado algunos cannabinoides sintéticos y están justamente en vías de aprobación. No sé en qué momento de la investigación puedan estar para la aprobación de alguno de estos cannabinoides sintéticos que en algún momento puedan entrar en el mercado para lo que son alivio de algunas patologías, ¿no? El sistema endocannabinoide, como he mencionado, nosotros tenemos endocannabinoides, producimos el 2-acilglicerol y la anandamida. Sin embargo, también nosotros tenemos todo un sistema que lo produce, ¿no? Y que lo va procesando. Estos sistemas, como acá yo he puesto en rueda dentada, este sistema endocannabinoide está engranado con otros sistemas. Hay un engranaje que tiene tanto con el sistema estimulatorio como inhibitorio del organismo. Por ejemplo, tenemos a los sistemas, ¿no?, activadores o estimuladores. Entre ellos está el dopaminérgico, el sistema dopaminérgico y el sistema glutamatérgico, ¿ya? Y el inhibitorio en el GABA. Bien, todo nuestro organismo funciona en sí en una simetría o en un trabajo en equilibrio. Inclusive el endocannabinoide trabaja junto a los sistemas inhibitorios y excitatorios en un engranaje, como le digo, simétrico y equilibrado. Cuando alguien ingresa un exocannabinoide, ya sea fitocannabinoide o un cannabinoide sintético, esta simetría puede verse alterada, ¿no?, o modificada en su funcionamiento. Entonces, por esta razón, que el sistema cannabinoide en realidad sí tiene impacto, ¿no?, o llega a influenciar al resto del sistema nervioso. Esa es la razón. Y acá justamente lo explico con estas ruedas dentadas, donde ahí estoy colocando los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. En el sistema endocannabinoide también, así como se producen estas sustancias que son los endocannabinoides, también en las neuronas existe alguien que las recepciona, ¿no? Esos son los receptores endocannabinoides. Y hay zonas donde hay mayor cantidad de estos receptores, por ende el uso de la marihuana o del cannabis o de algún tipo de cannabinoide sintético podría impactar más en estas regiones más que en otras. Por ejemplo, el receptor CB1, que es el más importante y es el que en mayor cantidad está ubicado en el sistema nervioso central, tiene mucha cantidad en el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. El receptor CB2, el receptor cannabinoide tipo 2,
se encuentra más a la periferia, pero eso no quiere decir que no se encuentre también en el sistema nervioso central, sino que se encuentra en menor cantidad. Hasta el momento no se sabía mucho la importancia que tenía la ubicación del receptor CB2 en la región, en el sistema nervioso central, pero ahora hay estudios que indican que es potencialmente como un mecanismo de defensa ante algún daño, ante algún trauma cerebral. Al parecer, este receptor aumenta su número o aumenta su funcionalidad en caso de que haya algún tipo de trauma. Bien, ahora pasando al tema, porque primero tenía que hablarles de la marihuana, del cannabis, y luego tenía que hablarles justamente de la esquizofrenia, cómo es que estas se asocian, cómo es que yo indico que la marihuana está asociada al cannabis. La verdad es algo, perdón, que la marihuana está asociada a la esquizofrenia, es algo que si bien es cierto, no hay un consenso, no hay un estudio definitivo que lo relacionen como causa y efecto, sin embargo, también tenemos muchos estudios que nos indican que sí hay una asociación, tal vez no causal, pero como un factor de riesgo potencial para el desarrollo de esta patología. Y me apunto a lo que son los estudios, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio del 2011. Era un metaanálisis donde se involucraron a 83 estudios en donde había 131 muestras con 8.167 usuarios de sustancias y 14.352 pacientes que no utilizaban ningún tipo de sustancia. Acá el estudio es a ver, ¿sí? Ya. Acá el estudio era el uso de cannabis y la aparición temprana de psicosis, ¿no? Un metaanálisis. ¿Y qué es lo que encontró? Que las personas que tenían uso de cannabis, ¿no? Tendían a presentar la enfermedad, la psicosis, 2 años y 7 meses antes de las personas que utilizaban otras sustancias o que definitivamente no utilizaban cannabis. Era una muestra grande, era un metaanálisis y ahí corroboraba que al parecer el cannabis tenía un mayor riesgo inclusive que el consumo de otras sustancias para provocar un inicio más temprano de la enfermedad. Acá hay otro estudio del 2012, ¿no? Dice cannabis, esquizofrenia y otras psicosis no afectivas. Dice 35 años de seguimiento en una población, en una cohorte, ¿no? En este caso estas eran cohortes de personas conscritos militares, donde se reclutó a 50.087 conscritos militares con datos que habían utilizado cannabis en la adolescencia y fueron seguidos durante 35 años. ¿Qué fueron los resultados? Vieron que la persona que consumía o estos conscritos militares que habían tenido uso de cannabis durante la adolescencia tenían 3 veces más el riesgo de padecer esquizofrenia, tenían 2 veces más el riesgo de padecer otros tipos de psicosis en comparación con las personas que no lo consumían. Y eso estaba directamente relacionado también con la cantidad de consumo. En otro estudio del 2013 dice asociación entre el uso de cannabis, psicosis y el trastorno de personalidad esquizoafectiva, que es uno de los trastornos más relacionados a lo que es esquizofrenia. Dice, fue de un estudio sobre el uso de alcohol y drogas en un estudio grande epidemiológico nacional de Australia. En ellos hubo 34.653 participantes y acá se hicieron una diferencia bien notoria entre los que eran usuarios, entre los que eran abusadores y los que eran dependientes. Y al parecer el riesgo aumentaba en los que tenían un mayor o un más intenso consumo de cannabis. Por ejemplo, el dependiente de cannabis tenía un 2,72% más posibilidad de tener esquizofrenia o psicosis relacionadas, ya comparado a un usuario de cannabis que solamente tenía el 1,10%. Otro estudio, también este es del 2014, porque estoy haciendo un estudio secuencial, donde también decía el uso diario, especialmente de cannabis de alta potencia, ¿no? En la aparición de psicosis en los usuarios de cannabis. Acá vemos que no solamente se estudió si utilizó o no utilizó el cannabis y qué tanto lo utilizó,
sino también acá se estudia con respecto a las variaciones que hay con respecto a la planta, porque como mencioné adelante, ya no es la misma planta que crecía silvestremente y que el contenido de tetrahidrocannabinol era del 2 al 3%. Ha habido requisas, ¿no?, por múltiples sistemas policiales de diferentes países, donde inclusive se han llegado, ¿no?, a decomisar cannabis que tenían un 18% de contenido, ¿no?, de tetrahidrocannabinol. Entonces ya no estamos hablando de la misma planta. Acá en este caso, en este estudio, lo que detectó Di Forti, que las personas que consumían la especie Scan tenían más probabilidad, ¿no?, de tener un episodio, ¿no?, o un tipo de respuesta o resultado psicótico comparado a las personas que no tenían esta forma de uso o este tipo de marihuana que usaban. En un estudio también del 2016, es un metaanálisis de la asociación entre el nivel de uso de consumo y el riesgo de psicosis. Acá fueron 10 estudios, 66.816 personas, y igualito, ¿no? El riesgo de padecer esquizofrenia en los usuarios más intensos, más severos de cannabis era del 3.9, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Hemos visto dentro de estos estudios que las personas, los investigadores, han visto qué tan intenso, qué tan frecuente, qué tipo de cannabis estaba relacionado a ese resultado psicótico de esquizofrenia que tenían en los usuarios de cannabis. Y ahora nos preguntamos, ¿es el cannabis directamente el que produce esas respuestas psicóticas o es esquizofrenia? Y como les mencioné, no hay un consenso. Sin embargo, todos esos estudios nos brindan información de que a lo mejor hay ciertos patrones que pueden determinar que la marihuana sea más dañina, más tóxica, o que pueda resultar en un episodio psicótico o una esquizofrenia. Entonces estamos hablando que tal vez el tipo de marihuana que se consume, la intensidad, la frecuencia, la forma en que se consume, ¿no?, la edad en que inicia el consumo, esté directamente relacionado a la esquizofrenia. Quiere decir de que puede ser de que el cannabis tenga un potencial aditivo tóxico, quiere decir que a más tiempo la consumen o a más cantidad se consume, la probabilidad es mayor. Y como mencioné, es que el sistema endocannabinoide está directamente relacionado o engranado con el resto de sistemas. Y cualquier cosa que altere todos esos sistemas, pues puede tener un resultado que denotaría que es un episodio psicótico. Acá en un 2016 hace una revisión de la vulnerabilidad o el riesgo de padecer esquizofrenia. Como les digo, yo no puedo decir directamente que la marihuana es esquizofrenia. He leído ya muchas investigaciones que dicen que es probable que la marihuana pueda cambiar expresiones genéticas muy parecidas a las que se ven en la genética aún están en pañales, ¿ya? Sin embargo, la marihuana es un potencial factor que podemos nosotros modificar, a diferencia de otros tipos de factores que lamentablemente no podemos modificar dentro del desarrollo de la enfermedad. Se me ha oído una diapositiva donde explicaba más o menos. Bueno, la esquizofrenia, la verdad, es un problema del neurodesarrollo, ¿ya? Que es probable que haya componentes genéticos, como qué sé yo, el tema de lo que es el embarazo, el parto y todos los acontecimientos que modifican, ¿no?, esa disposición, esa estructura del cerebro, puede conllevar a que este cerebro pues tenga cierta disposición a tener más probabilidad de sufrir una psicosis. Y si a eso le aunamos algo externo, ¿no?, algo que la propia persona lo consuma, pues podemos disparar mucho más rápido la enfermedad. Ahora hablemos de la marihuana medicinal, que es algo que sí, es mucha duda, es muchas preguntas, ¿no? En realidad la marihuana puede ser medicinal.
Acá aclarando, la marihuana no es curativa, ¿no? La marihuana alivia ciertas enfermedades o ciertos síntomas de enfermedades. Inclusive por esa razón, las industrias farmacéuticas, aprovechando de esa situación, pues sí han sintetizado moléculas que algunas están aprobadas inclusive ya para algunos usos y otras no. La marihuana, por ejemplo, que contiene el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol y otros, no está aprobada por la FDA. Sin embargo, hay algunas leyes federales o estatales ya que sí están aprobadas en el país de Estados Unidos, donde más se escucha sobre su aprobación. Y es que ahí hay que hacer la diferencia. O sea, la FDA no lo ha aprobado. Quien ha aprobado han sido las leyes, ¿no? Como ustedes saben, ahí en Estados Unidos pues existen lo que son las ciudades, ¿no? Los estados, y que cada uno maneja sus leyes. Hay, por ejemplo, el dronabinol, que es un cannabinoide sintético que contiene tetrahidrocannabinol en pastilla, en tableta, ¿no? Y que sí está aprobado por la FDA y las leyes estatales sí lo han aprobado. El nabilone, con el nombre comercial de Sesamet, que tiene cannabinoides sintéticos también y está aprobado por la FDA y las leyes federales también. Y el Nabiximols, que es el Sativex, que es una mezcla de pulverización oromucosa de tetrahidrocannabinol y de cannabidiol, que no está aprobada por la FDA y tampoco no está aprobada por las leyes federales. Sin embargo, existe. Acá hay algunos estudios clínicos de qué tan efectiva es en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, es un resumen, sin embargo, los estudios más grandes, los últimos estudios, como son los que acá estoy colocando en las últimas filas, que son ensayos clínicos aleatorizados, y yo lo coloco con rojo, ¿no? Su resultado es que no tiene ningún efecto o no hay cambios dentro de la enfermedad. O en un ensayo clínico cruzado de 4 semanas dice no hay mejoría y no se observaron cambios significativos. Si se ha observado tal vez resultados beneficiosos, han sido en estudios mucho más pequeños, con poblaciones muy pequeñas, no generalizables, y a veces solamente han sido reporte de caso, donde se ha visto que ha habido una respuesta favorable con el uso de cannabinoides. Sin embargo, lo que dice al último es que no es así. La eficacia también de cannabinoides en otros trastornos neurológicos, por ejemplo, acá vemos en la espasticidad de algún trastorno neurológico, dice probablemente ineficaz, ¿no? En el dolor central o neuropático, ¿no? Espasmos dolorosos en la esclerosis múltiple, ahí dice eficaz para el dolor, ¿no? Y el tetrahidrocannabinol y otros nabiximoles probablemente eficaces, no asevera en el dolor espasmo. Igualito en el tremor por la esclerosis múltiple, dice, lo resalto con rojo, son ineficaces. En el Huntington, eficacia incierta porque los estudios son de baja potencia. En la disinesia relacionada con la dopamina, en la enfermedad de Parkinson, ineficaces. En el síndrome de la Tourette o distonía cervical, eficacia desconocida. Y en la epilepsia no hay suficiente evidencia de calidad en la eficacia para la reducción de la frecuencia de crisis. ¿No? La FDA lo aprobó para el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y para la anorexia y la emanciación relacionadas con el SIDA. Esas son sus aprobaciones. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? No es que digamos que la marihuana sea totalmente nociva. Al parecer hay componentes que podrían ayudarnos en todo lo que es la terapéutica para algunas patologías irreversibles o incurables y en donde se busca mejorar la calidad de vida del paciente y no podemos negarle eso al paciente. Sin embargo, todavía falta mucho por investigar. No podemos dar un juicio tan apresurado, como tampoco no puedo dar un juicio tan apresurado que el cannabis cause esquizofrenia. Existen muchos componentes detrás de eso. Uno de ellos, como les digo, es el patrón de uso y cierta vulnerabilidad genética para poder hacer ese resultado o esa respuesta psicótica. Sin embargo, hasta el momento no podemos saber quiénes harán o quiénes no harán esa respuesta psicótica ante el uso de marihuana. Entonces, lo más prudente sería, pues, es preferible no consumirla, ¿no? Porque no sabemos si somos o no somos vulnerables.
Acá hay un pequeño artículo que decía las perspectivas clínicas, ¿no?, de la marihuana medicinal en lo que son los desórdenes neurológicos, y concluye, ¿no?, que la marihuana medicinal no parece tener efectos curativos en ninguna condición neurológica, pero puede mejorar los síntomas no deseados y aliviar el sufrimiento. El tetrahidrocannabinol y la marihuana pueden tener efectos secundarios cognitivos, y eso hay que sopesarlo, poner en una balanza los beneficios o los potenciales efectos nocivos en pacientes que ya están de por sí afectados cognitivamente por la enfermedad que padecen. Listo. Si hay alguna consulta o alguna duda. Después de haber leído varios estudios, como les digo, por ejemplo, en el uso de autismo, en realidad no lo cura, ya trata algunos síntomas. Lo utilizan en autismo cuando el autismo está asociado a convulsiones, a epilepsia, ¿no? Pero la enfermedad del autismo es muy compleja, está también relacionada al neurodesarrollo. ¿Alguna otra consulta? También tomando en cuenta que hay que diferenciar entre la hierba y lo que es el aceite. Acá utilizan el aceite de cannabis para controlar algunas epilepsias refractarias al tratamiento, porque hay que aclarar que se utiliza como último recurso cuando no responde al resto de planes con anticonvulsivantes. ¿Algún comentario final? Lo que he intentado acá es exponer y dar evidencia mediante estudios sobre su asociación. Eso es lo que hacemos en medicina, ¿no? Basarnos en la evidencia, y esa es la evidencia. No está demostrado, es cierto, no podemos decirlo tajantemente, pero tampoco podemos negar a su relación. Ahora, todo esto está cambiando, estamos hablando de una población en donde tienen una visión no nociva de la marihuana, y eso puede producir un aumento en el uso, sin haber reparado tal vez las consecuencias, ¿no? Tal vez las consecuencias que eso puede acarrear, ¿no? El desmitificar o tal vez disminuir la visión del potencial riesgoso de la marihuana. No se puede utilizar. Bueno, disculpen, acabo de cortarme, pero acá alguien pregunta, en caso de que un paciente esté usando risperidona, ¿puede usar cannabis? No lo puede usar. Si está usando risperidona es porque probablemente haya tenido síntomas, un episodio psicótico, una esquizofrenia. Y eso sí está demostrado, de que el uso de marihuana en pacientes ya con diagnóstico de esquizofrenia empeora su pronóstico, hace que haya mayor número de hospitalizaciones, hace que haya mayor número de crisis. Y sí, definitivamente no debe utilizarla. Mira, lo que pasa es que si me dices del cannabis, en realidad no sabemos ni quién la fabrica, ni cómo la fabrican, si hay estándares de calidad para fabricarlo. Entonces no puedo darte una dosis porque eso creo más lo manejan otros especialistas, nosotros no lo utilizamos, ¿no?, en el caso del aceite de cannabis. Sin embargo, una de las dificultades que tienen es que tampoco existe una fabricación de calidad, ¿no?, o que esté supervisada de este aceite de cannabis. Acá hay otra pregunta, sí, no debe utilizarse. El aceite de cannabis, como tiene un porcentaje de cannabidiol, esto puede disminuir los efectos adversos que puede generar los antipsicóticos. Sin embargo, también hay estudios que dicen que si hay una estimulación previa de cannabidiol, ¿no?, y luego hay componentes o hay consumo de sustancias que tengan alto contenido de tetrahidrocannabinol, la probabilidad de un episodio psicótico es mayor. Quiere decir que el cannabidiol puede estimular a que el cannabinol sea más potente. Por eso es que no se debe utilizar. Gracias a todos por escucharme, por verme, y hasta otra oportunidad.
del Perú.